Esta es mi bola, le dijo Jamie a Riley. Mira, tiene mi nombre grabado y el año en que nací. Es la bola de mi primera Navidad. Me gustaría ponerla en lo más alto. Jamie se había dado cuenta rápidamente de que su inesperado compañero tenía la ventaja de llegar a las ramas más altas sin necesidad de subirse en una silla. Era Bethany, la que se sentía desilusionada porque había esperado que ese extraño alto, moreno y muy guapo fuera a ser de alguna manera emocionante. Aunque no era muy hablador, desde la comida se había vuelto aún más reservado. Educado, pero como si no estuviera allí. Tenía la sensación de que estaba, de alguna manera, cumpliendo con alguna obligación. ¿Por qué se sentiría así? Si había salido de la carretera, ¿por qué los hacía sentirse como si fuera culpa de ellos que estuviera allí? Estaba allí atrapado, pero solo en cuerpo, porque su mente estaba a kilómetros de distancia. Pero si había estado reservado durante la comida, durante la decoración del árbol, se alejó de ellos aún más. Ella lo miró. Tenía la mandíbula tensa, como si estuviera apretando los dientes. «¿Sabes?», le dijo con suavidad. «Se supone que esto tiene que ser divertido. Sé que preferirías estar en cualquier otro lugar, pero, ya que no puede ser, ¿por qué no intentas sacarle provecho a la situación?». Él la miró, sorprendido de que le hubiera leído la mente. «¿En otro lugar?», preguntó él. «No, no es eso. Es que no me gusta mucho la Navidad». «¿De verdad?». «Mira, lo siento si se nota mucho, tienes razón», dijo con un brillo nuevo en el rostro, y por un segundo ella pensó que realmente iba a empezar a divertirse. Dejó la bola que tenía en la mano sobre el papel del que la había sacado. «Voy a cortar leña». Eso no era lo que ella había querido decir con lo de sacarle provecho a la situación. Se había referido a que disfrutara con ellos, aunque no podía decírselo tan claro. «Me refería a que disfrutaras del árbol y del ambiente navideño que hay en la cabaña». Él sonrió. «Voy a disfrutar del ambiente, cortando leña para el fuego». Ella no dijo nada más. De repente se le ocurrió que Riley Keenan era mucho más hombre de lo que una chica como ella podía manejar. No había sabido llevar a Sam, un agente de la propiedad inmobiliaria bastante aburrido. Nada que ver con el hombre que se dirigía hacia la puerta. Se preguntó, de repente, qué era lo que nunca había visto en Sam y vio la verdad. En realidad, no había visto nada en él. Siempre había sido la chica tímida que vivía a la sombra de una hermana mucho más guapa y extrovertida. Por eso, cuando un día Sam la invitó a salir, se sintió adulada, emocionada cuando él le dijo que le gustaba. Nunca se había parado a pensar qué era lo que sentía por él. Había sido suficiente con que a él le gustara a ella, pero había comenzado a pasar una hoja nueva cuando llamó a Mary Keenan para preguntarle por la cabaña. Una nueva Beth estaba apareciendo en la superficie, más atrevida y decidida. Entonces se preguntó qué significaba aquello en aquel momento, que no debía dejarse llevar por enamoramientos pasajeros o que debía explorarlos. Desde luego, la antigua Beth era mucho más sencilla. «¿A dónde vas?», le preguntó Jamie a Riley, con preocupación. «Voy a cortar leña». «Ya tenemos mucha leña», señaló el niño. «En este país nunca se tiene bastante. Me gusta tener la reserva al completo». «De acuerdo», dijo el niño. «Entonces voy a ayudarte». «No», dijo él con firmeza. «Quédate a decorar el árbol con tu tía». «Pero esta vez no», dijo, y cerró la puerta con firmeza a sus espaldas. «¿Es que no le agrado?», preguntó el niño con tristeza. «Por supuesto que sí». «¿Por qué no me deja ayudarlo?». «Jamie, no quiere tu ayuda». Inmediatamente se dio cuenta de que había sido demasiado directa. Cortar leña no es un trabajo en el que los niños pequeños puedan ayudar. Puede ser muy peligroso.
¿Quieres que pongamos algunos villancicos mientras acabamos de decorar el árbol? Es mejor que guardemos las pilas para el día de Navidad, dijo el niño muy juicioso. Una hora después, Beth quiso que el niño no hubiera sido tan prudente. El sonido del hacha golpeando la madera inquietaba la cabaña de manera insistente. Cuando el carro de los helados pasaba una vez, resultaba fácil decir que no, pero docenas de veces. Después de todo, ella no estaba hecha de acero. Necesitamos la otra caja de adornos, dijo ella, aunque no era cierto. Lo que quería era una excusa para entrar en la habitación a asomarse por la ventana. Solo un vistazo. Mirar no era exactamente lo mismo que ceder a las tentaciones. El almacén de madera estaba detrás de la cabaña, justo enfrente de la ventana desde la que ella estaba mirando. La verdad era que parecía que ya no cabía ni un tronco más. Riley estaba delante. La nieve caía a su alrededor en enormes copos de nieve. Él parecía no darse cuenta de nada. Levantó el hacha con soltura y la dejó caer sobre un trozo de madera que se partió en dos. Sin hacer una pausa, agarró otro trozo. Ella lo observó, avergonzada por su interés, molesta con su falta de autocontrol y, a pesar de todo, hipnotizada por la fuerza masculina de sus movimientos. ¿Has encontrado los adornos?, preguntó Jamie desde el salón. Ella se alejó de la ventana y agarró la caja. Pero, ahora, se sentía atraída por aquella ventana. Era patético. Logró alejar la necesidad de volver a mirar durante otros 20 minutos. Voy a ponerme un jersey. Otra vez volvió a colocarse junto a los cristales, dando rienda suelta a aquella satisfacción secreta. Riley se había quitado el abrigo y estaba bajo la nieve con solo un jersey. Se dijo a sí misma que un poco de entretenimiento no era malo. Nunca se sentiría culpable por ver una reposición de Urgencias solo para ver a George Clooney, pero allí no tenía televisor. Después de un rato, volvió al salón junto al árbol. Allí hacía mucho calor con la estufa, y ella se había puesto un jersey. A pesar de sus preocupaciones, no pudo pasar por alto que el árbol estaba quedando precioso, pero no tanto como para atraer toda su atención. Me pregunto si el osito necesitará un jersey, dijo, y se sintió culpable de utilizar semejante excusa para volver a mirar por la ventana. Luego se sintió mucho peor cuando el niño admitió que el osito necesitaba el jersey. Volvió a la habitación una y otra vez, sintiéndose como alguien con problemas con la bebida, con una botella escondida. Riley, sin darse cuenta de que lo estaban observando, había comenzado a quitarse ropa. Era la única señal de que estaba haciendo un ejercicio extenuante. El jersey había desaparecido y, ahora, estaba en mangas de camisa, echando vapor por la espalda. ¿Y ella tenía que pasar la noche bajo el mismo techo que aquel hombre? Volvió al árbol e intentó borrar aquella imagen de su mente. Pero Jamie decidió que ya había acabado. «Quiero salir a jugar con la nieve», dijo, «antes de que se haga de noche». «De acuerdo, voy contigo un rato, antes de preparar la cena». Los dos se cubrieron de ropa. Ella se sentía gorda con todas aquellas capas y Jamie pensó que estaba muy graciosa. Dos buenas razones para mantenerse alejada de la parte de atrás de la cabaña. Salieron al aire gélido. Durante un buen rato consiguió disfrutar de la nieve. El último ángel de Jamie casi había desaparecido bajo el manto de nieve, así que hicieron más. Hicieron ángeles hasta que ya no pudo mover más los brazos. Después, escribieron sus nombres en la nieve con letras de 2 metros. «Vamos a ver qué está haciendo Riley», dijo Jamie, sentándose en el suelo. A ella le pareció una buena idea. Jamie era el que lo había sugerido, y además, ella se sentía gorda y ridícula. Él no iba a verla como a una mujer con la que fuera peligroso pasar la noche. Aunque no era que fueran a pasar la noche juntos exactamente, no en el sentido en el que la mayoría de la gente utilizaría esa frase. «Tía, ¿por qué tienes la cara tan roja?» «Es por el frío», mintió.
La tuya también está colorada. Jamie se dirigió hacia la parte de atrás y ella lo siguió a distancia, como si se estuviera dejando arrastrar hacia allí. Riley se estaba tomando un respiro. A pesar del frío, solo llevaba una camiseta blanca y la nieve se derretía en sus brazos. Ella podía ver la forma de sus bíceps, abultados debido al ejercicio, y la fortaleza de los antebrazos. La camiseta estaba empapada y se le pegaba al torso, a la espalda y a los hombros. Cuando los oyó acercarse, levantó la cabeza. Mientras se acercaban, ella pudo comprobar que el trabajo no era tan fácil como le había parecido desde la ventana. Tenía la cara empapada en sudor, y el pelo estaba empezando a rizársele. Él echó mano del jersey, se secó la frente con él y después se lo metió por la cabeza. «Hace frío cuando se deja de trabajar», dijo él, pero ella se preguntó si habría notado el calor de su mirada. Dios, era realmente patética. Si algo había aprendido aquella tarde, había sido eso. Era patética. Afortunadamente, seguía siendo una mujer sensata. Si él no hacía ningún movimiento, ella estaría a salvo, y él no tenía el aspecto de dar ningún primer paso con ella. Parecía que, después de todo, iba a tener un poco de suerte. Había trozos de madera por todas partes a su alrededor. Él dejó el hacha en el tronco y se puso a recogerlos. Sin que nadie le dijera nada, Jamie se puso a ayudarlo. Ella estaba fuera de lugar, eso estaba claro, y también había comprobado que estaba en una posición muy vulnerable. Si él se mostraba amable con Jamie, se encontraría perdida. «Voy a preparar la cena», dijo, y esperó que la razón por la que él levantó la cabeza no hubiera sido porque había notado la nota amortiguada de su voz. Él la miró a ella y después al niño. «Ve a ayudar a tu tía». «No, estoy ayudándote a ti», dijo el niño con necedad. Riley lo miró durante un segundo. Después se encogió de hombros y se alejó. Jamie tomó aquel gesto como una aceptación y se lanzó a recoger más madera. Otra vez en la cabaña, Beth luchó contra sus fantasmas. Una parte de ella quería preparar la mejor cena que Riley Keenan hubiera probado jamás. Por un lado, quería con desesperación hacerlo, conquistarlo, y ganárselo de aquella manera tan tradicional. Pero otra parte, más inteligente, sabía que eso sería el principio del baile. El baile del hombre y la mujer, ancestral, un baile que ella no conocía. En lugar de ceder al impulso de bailar, buscó en una maleta hasta que encontró una novela que había llevado. Se puso a leer hasta que empezó a anochecer. Pero cuando escuchó que Riley y Jamie se acercaban, tuvo que reconocer que no se había enterado de nada de lo que había leído. Sin embargo, decidida aún a no dejar que él viera lo que estaba sucediendo en su interior, se levantó del sofá, abrió 2 latas de comida y las puso en una cacerola para que se calentaran. Cuando vio la cara de Riley al entrar, supo que había vuelto a la casa solo por hambre. Parecía cansado. Tenía copos de nieve en las pestañas y eso atrajo la atención de ella hacia sus enormes ojos grises. Sin ninguna duda, ocultaban un secreto. Miró por encima del hombro de ella y vio lo que había en la cocina. Sin decir una palabra, sacó un tazón de un armario y lo llenó de agua. Después le añadió harina. En unos segundos había puesto a calentar aceite en una sartén enorme y estaba friendo la mezcla. «¿Qué es eso?», preguntó ella, cuando el aroma delicioso del preparado comenzó a inundar la habitación. Era aún mejor que el olor del pino y de las palomitas. Era el olor de él. «Es pan frito», le respondió. «Acompañará de maravillas a ese guiso. Me lo enseñó un amigo. Los nativos lo utilizaban como comida principal, pero, en realidad, lo trajeron los primeros escoceses que llegaron a Canadá». Ella miró la sartén. El pan estaba duplicando su tamaño, y cuando lo sacó, estaba dorado y tenía un aspecto delicioso. Intercambió una mirada con Jamie y en su expresión pudo leer que Riley acababa de subir unos peldaños en la escala del Padre Perfecto. «Ya está»,
dijo él. Pruébalo. Le estaba ofreciendo un trozo de pan y ella se inclinó y lo tomó. Estaba caliente y tierno, sin lugar a dudas, una de las cosas más deliciosas que había probado en la vida. De repente, la cocina le pareció muy íntima. Sintió que le faltaba el aliento y no sabía qué hacer con los ojos. También se había quedado sin palabras. No sabría decir si aquello era un sueño o una pesadilla. Podría decir que tenía elemento de los dos. No luches, le dijo una voz. Déjate llevar. Qué bien conocía aquella voz. La había escuchado durante toda la tarde. No había parado de decir que Riley era el hombre más sexy que había conocido y que dejara de ser tan sensata. Pero ella no podía dejarse llevar. No se trataba solo de ella. El niño era mucho más importante. La única manera de no ceder era desaparecer. No me encuentro bien, soltó. Voy a acostarme, lo siento. Riley la miró a ella y miró el pan. ¿Tan malo está? No, no es eso, dijo cuando lo que quería decir era, es por ti. Se metió en la habitación y cerró la puerta. Se acostó en la cama y miró al techo. Sintió claustrofobia y pensó que había tenido cuidado con ella, pero había dejado a Jamie solo. Porque él todavía estaba allí, queriendo cada vez más a aquel hombre. Podía escuchar sus voces, los sonidos de los platos, a Jamie convenciendo a Riley de que jugara con él. Ya se encargaría de eso al día siguiente. Era de noche. Necesitaba estar sola para poder pensar con claridad. Más tarde, Jamie entró en la habitación, la rodeó con los brazos y le dio un beso sonoro. El sofá del salón se hace cama. Allí va a dormir Riley. Le he dicho que me cuente un cuento, pero me ha dicho que no sabe ninguno. Así que se metió en la cama con ella y ella le contó un cuento y se hizo la ilusión de que nada había cambiado. En mitad de la noche se despertó sobresaltada. La cabaña estaba totalmente a oscuras y ella pensó que no podía engañarse ni esconderse. El grito de angustia que la había despertado todavía flotaba en el aire. Un escalofrío le recorrió la espalda y sintió que se le ponía la carne de gallina. Hacía lo más peligroso e iba a ver qué tal estaba Riley, o lo más seguro y se quedaba allí. Después pensó que lo más decente era ir a ver si necesitaba algo. Riley se obligó a respirar con tranquilidad. Después se paró a escuchar. Estaba seguro de que había gritado. Todavía podía sentir el horror de la pesadilla. Afortunadamente, no había despertado a nadie. Hacía mucho tiempo que no tenía uno de esos sueños. Sin embargo, ni se le había ocurrido pensar que habían desaparecido. Ahora, mientras los ojos se ajustaban a la oscuridad, vio el árbol de Navidad. Ahí había empezado todo, cuando aceptó decorar ese árbol. Fue entonces cuando sintió que lo invadía la oscuridad. Por eso decidió salir y trabajar duro. Y sí que había trabajado. Tenía las manos duras como el cuero y aún así sabía que le estaban saliendo ampollas. Había vuelto a la cabaña para protegerlos y enseguida se dio cuenta de que el que necesitaba protección era él. Protección contra el niño que cada vez le agradaba más, y contra ella. Bethany Cabell no era el remedio para un hombre confuso como él. ¿Protegerla? Oh, claro, podía protegerla contra el puercoespín y podía mantener el fuego encendido, y también podía encender la estufa. Pero mientras habían estado juntos en la cocina preparando la cena, se había dado cuenta de que había otro tema. La encontraba atractiva. Le gustaba cómo olía, cómo inclinaba la cabeza y también cómo reaccionaba ante él. Tan pronto se mostraba tímida como estaba dispuesta a pelear. Le gustaba la suavidad de su voz y el brillo de sus ojos cuando miraba al niño. Le gustaba cómo se apartaba el pelo y la manera tan divertida de vestirse, como una monja, con mucho cuidado para no mostrar ninguna de esas fantásticas curvas que poseía. Pensó que aquello no era lo más apropiado en un hombre que estaba allí para protegerla.
Sin embargo, no pudo evitar ofrecerle un trozo de pan. Ella mordió el pan con los ojos clavados en los de él, y, después, el pánico se apoderó de ella. Habría podido jurar que no se había puesto enferma. Ella lo sabía, y él también. No se podía poner juntos a un hombre y a una mujer como ellos sin que saltaran chispas. ¿Por qué no había pensado en eso antes, cuando podía haber sacado la camioneta de la cuneta y haber vuelto a casa? Oh, no, él tenía que jugar a ser el héroe otra vez, como si él no supiera lo mal que se le daba ese papel. Con el rabillo del ojo vio algo moverse y giró la cabeza. —¿Riley? —susurró ella. —¿Estás bien? —Sí, perfecto. Vuelve a la cama. Pero ella no se volvió a la cama. Deslizó sus pies en la oscuridad y se dirigió hacia donde él estaba. —¿Has tenido una pesadilla? Él cerró los ojos y los volvió a abrir cuando sintió que ella se sentaba en el extremo del colchón. Él no era un niño, no era Jamie. No quería que lo tratara como a un niño y, sobre todo, no quería su pena, su amabilidad, su consuelo. —Sí, he tenido una pesadilla. Vuelve a la cama, siento haberte despertado. He intentado quedarme dormida, pero no he podido. Había pensado que si me tomaba un poco de leche caliente, a lo mejor lo conseguiría. ¿Quieres una? Sí. No te levantes, yo la preparo. Como si fuera a levantarse, estaba en paños menores. Sintió como ella se levantaba y, en lugar de sentirse aliviado, se sintió perdido. Un rato después, la luz de la cocina se encendió y él se apoyó en el codo para verla. No era justo que él pudiera mirarla sin que ella pudiera verlo. Se sintió como un espía. Sin embargo, no podía dejar de mirar. Era como si ella fuera una tabla de salvación después de su sueño turbulento. Estaba encantadora. El pijama le quedaba demasiado grande y flotaba alrededor de su figura. El pelo lo tenía alborotado, cada rizo por un lado. Tenía un aspecto muy natural, totalmente distinta de Alicia, que siempre se levantaba con la cara manchada de maquillaje. Ella sirvió la leche en 2 tazas, apagó la luz y volvió al salón. Él se incorporó y extendió una mano para agarrar la taza que ella le estaba ofreciendo. —Gracias. Pensó que ella se marcharía a su habitación, pero no se movió. Después, no supo por qué, pero se apartó, invitándola. No tenía la camisa puesta. Toda la ropa estaba empapada y la había dejado colgada junto al fuego, por lo que se enrolló en la manta. Ella aceptó la invitación y se sentó junto a él. —Yo tenía insomnio —le dijo ella—, después del fallecimiento de mi hermana, y pesadillas. —¿Cómo sucedió? —En un accidente de coche. Le gustaba conducir muy deprisa. ¿Quieres hablar de tu sueño? —No, creo que no —dijo él, sintiendo que crecía la tensión. Antes había pensado que lo último que quería era su amabilidad, y ahora sabía por qué. Lo hacía débil. Lo hacía querer lo impensable, poner su cabeza sobre su hombro, sentir sus brazos rodeándolo y soltarlo todo. Ella se quedó en silencio un buen rato. Él no estaba acostumbrado a las mujeres que no llenaran los silencios con el sonido de sus voces. Podía sentir su propia respiración relajada. —¿Has soñado con el fuego? —le dijo en un susurro. —¿El que mencionaste en la camioneta? Él volvió a ponerse en tensión. Le había dicho que no quería hablar de eso. No iba a responderle. No era asunto suyo. —Sí —dijo, contrariando sus pensamientos, aunque solo fue un gruñido, un susurro. Después el silencio volvió a rodearlos, y entonces sintió el roce de sus dedos, cálido, suave, gentil. Ella le tocó la cicatriz justo donde comenzaba, bajo la oreja. Él sintió que se le tensaban todos los músculos del cuerpo, y ella dejó de mover los dedos hasta que él volvió a respirar de nuevo. Después, deslizó los dedos por la cicatriz recorriéndole el hombro hacia el tórax.
Él podía sentir algo en aquella caricia sobre la piel dañada. No era rechazo y no era curiosidad. Era una ternura exquisita. Era como si pudiera encontrar la cicatriz y dirigirse a lo que no se veía, la herida de su corazón. Era como si ella tuviera algo que pudiera curarlo, si él la dejaba. Un ruido, un suave murmullo, despertó a Riley. No recordaba haberse quedado dormido la noche anterior, ni que ella lo hubiera dejado, aunque sus sentidos le dijeron que ya no estaba allí. Faltaba su peso al otro lado de la cama, y ya no olía a ella. Sin embargo, lo que perduraba en su memoria, con la misma fuerza como si aún estuviera allí, era la suavidad de sus dedos sobre la herida. Volvió a escuchar el murmullo de una suave risa. Abrió un ojo con cuidado, y se encontró de frente con el ojo de cristal del oso de peluche. «Hola», dijo. Ya era por la mañana, pero aún era muy temprano, y seguía nevando. «Mañana es Nochebuena», le dijo el oso con felicidad. «Ah», dijo él sin ocultar su falta de entusiasmo. Cerró los ojos y se tocó la cicatriz del cuello. Casi lo sorprendió que aún estuviera allí. El oso saltó delante de su cara, y Riley tuvo que recordarse que el oso no era real, que estaba unido a un brazo, y el brazo, a su vez, a algo que no podía ver y que no dejaba de reírse. «Los osos duermen durante el invierno», dijo Riley. Jamie tardó unos segundos en contestar. «Pero se despiertan para Navidad». Después repitió con la voz del oso. «Sí, nos despertamos en Navidad». Por supuesto, Navidad. A los niños les encantaba la Navidad. Riley se movió y miró a Jamie, que estaba acostado en el suelo con un pijama de franela lleno de osos. Le encantó que lo descubriera. El niño le dedicó una sonrisa genuinamente feliz. Era como si encontrarse con un vaquero en casa por la mañana fuera como un sueño hecho realidad. Riley sintió que la emoción le atenazaba la garganta. Era abrumador que el niño siguiera dándole oportunidades. Se preguntó por qué Jamie estaba tan dispuesto a darle a la vida más oportunidades cuando ya había tenido que pasar por un momento tan difícil. Solo tenía 5 años y ya había perdido a su madre, una pérdida que la mayoría de la gente con 10 veces su edad no había experimentado. De repente se le ocurrió, mirando a aquella cara llena de inocencia, que quizá tenía mucho que aprender de Jamie Cavell. Había sufrido mucho, pero aún parecía dispuesto a pensar que la vida era buena. Su sentimiento hacia la Navidad, un tiempo de milagros y esperanzas y amor, significaba que no había renunciado a nada. Él nunca había pensado en sus sentimientos con respecto a la vida, pero la verdad era que había renunciado a muchas cosas. La vida le había hecho daño y él le había dado la espalda. Una Nochebuena, hacía 6 años, había aprendido, de la manera más dura posible, que él no tenía el control de nada, que había cosas que toda su fuerza, toda su voluntad y toda su necedad no podían evitar. Si hubieran sido cosas pequeñas, quizá habría tenido una oportunidad, pero se había tratado de algo importante, algo relacionado con la vida. ¿Qué era lo que había hecho entonces? Hacer su mundo cada vez más pequeño para poder controlarlo. Ahora lo veía con total claridad. La disminución de su mundo solo le había proporcionado una quimera de control, un espejismo tonto hecho pedazos por una mujer y un niño del otro lado del mundo, un espejismo que ni siquiera pasaba la prueba de una nevada. De nuevo, volvía a aprender una de las lecciones más humillantes. Los hombres no tienen el control del mundo. Ni siquiera tenían el control de su propio corazón, porque, aparte de reducir su mundo, había intentado convertir su corazón en piedra. Obviamente tampoco lo había conseguido. Jamie ya parecía saber que el mundo era un lugar impredecible. Parecía disfrutar del hecho de no saber
qué era lo que iba a pasar a continuación. De hecho, iba de frente contra lo que más daño le había hecho, el amor. ¿Acaso era necesario tener el corazón puro e inocente de un niño para darse cuenta de que lo único que era capaz de sanarlo todo era el amor? Ni la medicina, ni la ciencia, ni la psicología. El amor. Jamie saltó encima de la cama. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos, nosotros. El día anterior, antes de aquella tierna caricia sobre la cicatriz, se habría desligado totalmente de aquel nosotros. Beth le había advertido que el niño podía encariñarse. ¿Y ellos? Quizá ella tampoco tenía todas las respuestas. Quizá lo mejor sería que el niño los condujera a donde fuera. ¿Qué te gustaría hacer?, preguntó Riley. Bueno, para empezar me gustaría preparar el desayuno a mi tía. Si tú me ayudas. Nunca hay nadie que cuide de ella. Durante un instante sintió que la emoción volvía a embargarlo. ¿Porque Beth no tenía a nadie o porque un niño pequeño, cuando se le había dado a elegir, había pensado en otra persona? Cereales, ¿no?, bromeó él. Jamie movió la cabeza. No, ese pan tan rico que preparaste anoche, y bacon y huevos. ¿No crees que se preocupará por engordar? ¿Mi tía? Ella no se preocupa por eso, solo por todo lo demás. Una mujer que no se preocupaba por el peso. Eso era bastante refrescante después de Alicia, que contaba las calorías como si le fuera la vida en ello. ¿Se preocupa por todo lo demás?, preguntó, sabiendo que hacía mal en sonsacar a un niño. Se preocupa cuando llega el correo. ¿El correo? Rayos, facturas. ¿Y cuando salgo a jugar? ¿En qué vecindario vivirían? Se preocupa que un día nos caigamos por las escaleras. Hace tiempo que están rotas. Riley estaba comenzando a arrepentirse de haber preguntado. Ahora que me has enseñado a clavar clavos, puedo arreglarla yo. Eso lo dijo con absoluta confianza en sí mismo. Y cuando cree que estoy dormido, a veces llora. Rayos, otra vez. Ese no era el tipo de preocupaciones que quería que ella tuviera. No te preocupes, continuó el niño. Ya me he encargado yo de todo. ¿Ah, sí? Sí, con la ayuda de Santa Claus. Se llevó un dedo a los labios. Shh, es un secreto. Parecía que las preocupaciones de Beth no se iban a resolver con facilidad, y, desde luego, él no iba a hacer que le contara a Jamie que Santa Claus no existía. ¿Qué te parece si sales un minuto para que me vista? Eso por no mencionar que intentaría borrar las imágenes que Jamie había puesto en su mente. Facturas, escaleras rotas, llorar por la noche. Se vistió con premura y miró por la ventana. La nieve había formado una alfombra de un blanco inmaculado que lo cubría todo, y aún seguía cayendo, lo cual significaba que la carretera ya estaría totalmente cubierta. Se preguntó qué pasaría en aquella cabaña, qué sucedería si se libraba de su armadura y se dejaba llevar. Miró a la cara entusiasmada de Jamie y decidió que quería que tuviera una experiencia inolvidable en las montañas de Canadá. No podía librar a Beth de sus preocupaciones, pero quizá podía hacer que las olvidara durante un tiempo. Decidió que les enseñaría lo mejor de aquel mundo. Sonrió. Con Jamie subido en una silla a su lado, le enseñó el secreto de los panecillos fritos. Juntos prepararon los huevos con bacon. Jamie insistió en sacarlos y los rompió todos. «Me gustan revueltos», dijo. «A mí también», asintió Jamie. «¿A ti también qué?», preguntó Beth procedente del dormitorio. Le volvió a gustar la frescura de su aspecto recién lavada, con el pelo alborotado y la cara tan despejada. Recordó su mano, la suavidad de sus dedos. Su impulso fue escapar, de nuevo, a cortar leña, pero no,
había decidido que les iba a hacer disfrutar y pensaba cumplirlo. Así que, en lugar de alejarse de ella e intentar ocultar sus sentimientos, decidió sonreírle abiertamente. Ella le sonrió a él. Y él ni siquiera intentó ocultar que el corazón le dio un pequeño vuelco dentro del cuerpo. De alguna manera, la tensión se evaporó. Cuando terminaron de desayunar, Jamie le volvió a preguntar: ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Has hecho alguna vez un muñeco de nieve?, preguntó Riley. Nunca, dijo Jamie, negando con la cabeza. ¿Me ayudarías a hacer uno? Lo he visto en las películas. Quiero hacer uno muy grande. Riley se rió. ¿Te apuntas?, le preguntó a Beth, y sintió que los dos sabían que la pregunta era a 2 niveles. Si se apuntaba a hacer el muñeco de nieve, y si se apuntaba a algo más profundo, sin juegos ni guardias. ¿Estaba dispuesta a ir donde sus sonrisas cautas les habían prometido? Ella dudó un instante. Después se miró los pies y jugueteó con el botón del pijama. No, dijo por fin. Voy a recoger la cocina. No, tía Beth, por favor. Quizá no volvamos nunca a ver la nieve. Eso es verdad, dijo Riley. Quizá nunca lo vuelvas a hacer. Y de nuevo, sabía que estaba hablando de algo diferente a la nieve, y ella también lo sabía. Ella lo miró con sus ojos verdes muy abiertos, parecía un poco asustada. Después agachó la cabeza y se rindió. Me apunto, dijo. ¡Bravo!, gritó el niño. ¿A qué es la mejor Navidad del mundo? En ese momento Riley tuvo dudas. Bueno, vámonos. Unos minutos más tarde, forrados de ropa, Riley les enseñó a hacer bolas de nieve. Después, las dejó en el suelo y comenzó a darles vueltas. Con aquel tipo de nieve, la nieve se pegaba a sí misma y las bolas cada vez se hacían más grandes. Vamos, los animó. Tu tía y tú contra mí, les dijo, después de que tuvieran un par de bolas de un tamaño considerable. Vamos a ver quién hace la bola más grande. Sabía que no era justo. Incluso ellos dos juntos nunca podrían igualar su fuerza. Aunque nadie pensó en eso mientras se empujaban entre risas y gruñidos. No me puedo creer que esto pese tanto, dijo Beth. Ten cuidado, no te hagas daño, le advirtió él muy serio. Ella le dedicó una mirada desagradable y, junto a Jamie, siguió empujando hasta que ya no pudieron más. Tía, mira, dijo Jamie, señalando la bola de Riley. A Riley le gustó que lo mirara de aquella manera, llena de admiración por su gran fuerza masculina. Su bola era enorme. Vamos, chicos, ahora necesito de su ayuda. No hizo falta que se los pidiera una segunda vez. Beth y Jamie se unieron a él, y entre risas y resbalones consiguieron añadir otra capa a la bola enorme. Después, Beth resbaló de forma extraña y al caer hizo caer a Riley con ella. A pesar de sus esfuerzos por no caerse encima, allí fue exactamente donde aterrizó. ¡Ay!, dijo ella, pero no muy en serio. Él se levantó solo un poco para no aplastarla. Podía sentir su respiración acelerada. Sus ojos estaban atrapados en los de ella. Los de ella estaban llenos de diversión, libres de las preocupaciones y las ansiedades de las que Jamie le había hablado. Él no tenía otra cosa que darles. Levantó una mano y le acarició la mejilla. Como no podía sentir nada por el guante, se lo quitó con ayuda de los dientes. No recordaba haber tocado nunca algo tan suave. Ella se quedó muy quieta. ¡Bésala!, gritó Jamie con alegría. De acuerdo, dijo él acercando su boca a la de ella, pero en el último segundo recobró el sentido y consiguió desviar los labios hacia su mejilla. El beso fue tan suave como un pétalo. Después se levantó, se volvió a poner el guante y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. En cuanto se incorporó, comenzó a quitarse la nieve de encima, pero, antes de que agachara la cabeza, él pudo ver la expresión de su cara. Estaba desilusionada.
desilusionada porque no la había besado en la boca. Sospechó que al mismo tiempo habría sentido pavor. «Bueno, ya somos dos», murmuró él. «¿Dos?», preguntó ella. «Empapados», dijo él. Después recordó que no quería fingir. «Asustados», se corrigió. «¿De qué?», preguntó ella. «De ti», respondió. «Oh, no, tú no, porque ibas a tener miedo de mí. Yo no soy de ese tipo de mujeres a las que se les tiene miedo». «Quizá porque los hombres son unos tontos», dijo él. «Tú eres el tipo de mujer a la que se le debe tener más miedo». Ella se puso colorada. «¿En serio?». «Fuerte, auténtica, real y preciosa». Ella abrió la boca y se puso aún más colorada. «Yo no soy fuerte, ni preciosa, solo soy normal». Él sintió un momento de furia por aquel novio que no le había hecho ver lo hermosa que de verdad era, aunque, pensándolo mejor, si ese novio lo hubiera hecho bien, ella no estaría allí. Y que ella estuviera allí le parecía una de las mejores cosas del mundo, una bendición, un regalo del cielo. Aquellos pensamientos eran sencillos, pero muy intensos, incluso para un hombre que había decidido ser sincero. Agarró un puñado de nieve y se lo tiró. Ella se rió, aliviada, por la interrupción. Agarró un puñado y comenzó a hacer una bola. Después, él comenzó a correr por la nieve y ella lo siguió con la bola en la mano. Esta vez fue él el que tropezó y ella cayó justo encima. La mano que tenía llena de nieve se la refregó por la cara. Después, Jamie los alcanzó y junto a Beth comenzaron a enterrarlo en nieve. Él se estaba riendo tanto que creía que se iba a quedar sin respiración con la nieve. Intentó quitárselos de encima, haciendo el esfuerzo justo para agitarlos un poco y hacerlos reír a ellos. Llegó un momento en el que le dolía la mandíbula y el estómago de tanto reírse. No sabía cuándo se había reído de aquella manera. Sí lo recordaba. Nunca. Nunca se había reído así en toda su vida. Cuando la risa cesó, los tres volvieron juntos a las bolas. «Vamos a acabar el muñeco de nieve», dijo Jamie. «También podemos hacer una muñeca y un niño muñeco». Riley se sentía a salvo con el niño, pero ¿durante cuánto tiempo? Jamie tendría que irse a la cama en algún momento. Por ahora tenía otro gran problema. Estaba calado hasta los huesos y no tenía nada de ropa para cambiarse. El muñeco de nieve salió enorme. Entre los tres lograron subir la bola del medio encima de la grande para hacer el cuerpo. La bola de arriba, la cabeza, la tuvo que poner Riley solo. Mientras, Beth miraba con admiración y Jamie no paraba de hacer fotos. Después, Riley le puso 2 carbones en los ojos, una zanahoria por nariz y un trozo de regaliz para la boca. En la cabeza del muñeco puso su sombrero de vaquero. A los lados le clavaron unas ramas a modo de brazos, y Riley y ella posaron para la foto. Beth no recordaba la última vez que se había divertido tanto. Había pasado mucho tiempo, muchísimo. Volvieron a la cabaña y ella mandó a Jamie a que se cambiara mientras ella ponía sopa a calentar para comer. Intentó no mirar a Riley, pero era plenamente consciente de él, especialmente después de haber sentido las líneas duras de su cuerpo encima de ella, después de haber sentido la suavidad de sus labios sobre su mejilla, después de saber que la consideraba guapa. Tembló al pensar en eso y se dio cuenta de que estaba empapada. «Será mejor que te vayas a poner algo seco», le sugirió él, que estaba friendo pan para la comida. Ella lo miró y se fijó que la piel de su antebrazo tenía el vello de punta. «¿Y tú?», le preguntó. «Estoy pensándomelo». «¿No tienes ropa en algún armario?» «No, señorita». Pronunció la palabra señorita con tanta suavidad que Beth sintió el peligro.
Por lo menos podrías quitarte la camisa mientras te lo piensas. Él dudó un instante. Después se quitó la camisa y fue a colgarla delante del fuego, junto a los abrigos y los mitones. Ella se marchó al dormitorio y se puso ropa seca. Cuando salió, él tenía el torso al descubierto. A pesar de la cicatriz que le recorría el tórax como un río de lava, era demasiado hermoso para expresarlo con palabras. Tenía todos los músculos desarrollados y ni un ápice de grasa. Ahora ella se encontró en la cocina, cocinando con un hombre medio sin ropa, haciendo como que no le afectaba. Un hombre hermoso. Le apetecía continuar con la exploración que había comenzado la noche anterior. Sentir sus duros pectorales, el estómago recto y firme. Se dio cuenta de que había comenzado a salirle la barba, y eso le daba un aspecto más duro y más sexy. Y también quiso tocarle la cara. Afortunadamente, Jamie se unió a ellos cuando peor lo estaba pasando. ¿Tienes frío? Durante un instante se preguntó si se habría puesto a temblar. Después se dio cuenta de que Jamie estaba hablando con Riley. No. Sí, tienes la piel de gallina. Es por los vaqueros mojados. Puedes atrapar una hipopotamia. Hipotermia, lo corrigió él. No te preocupes, me secaré en un momento. Podrías enrollarte una sábana mientras se seca tu ropa junto al fuego, sugirió ella. No. Pero un instante después, obviamente muy incómodo, apareció con una sábana enrollada al cuerpo. Prohibido reírse, les advirtió. Los dos aguantaron la risa. Él se dirigió hacia el sofá y se sentó. Después los miró furioso. Ella intentó morderse la mano para no reírse, pero no lo consiguió. Mientras esperaban a que se les secara la ropa, jugaron a las cartas de Jamie. Cuando por fin se secó todo, volvieron a salir al exterior y volvieron a empaparse. Hicieron una muñeca de nieve y un muñeco pequeño. Cuando acabaron, construyeron un fuerte. Beth se sentía como una niña, pero, sobre todo, le encantaba mirar al nuevo Riley. Era como si el cinismo se hubiera evaporado. Era como un niño grande. A la hora de cenar, le dio menos vergüenza ponerse la sábana. Incluso fingió ser un emperador romano, y jugaron otra partida de cartas. Después, sin avisar, Jamie se quedó dormido en el sofá. Y ella se quedó sola con un hombre semi sin ropa, con un buen fuego en la chimenea y la nieve en el exterior. Sin previo aviso, ella era una mujer y él un hombre. Voy a acostarlo, dijo ella. Pero Riley se levantó y lo tomó en brazos. A ella le encantaba su fuerza, la maravillaba. Era como si le robara el aliento y el corazón. ¿Quieres que le ponga el pijama? No, solo quítale los calcetines y mételo en la cama. Él miró al niño con ternura. La parte más peligrosa estaba ahí, no en su fortaleza física ni en su belleza, sino en esa parte que mantenía oculta. Salieron de la habitación y volvieron al salón, pero ahora todo había cambiado. Era como una primera cita y la sábana lo empeoraba todo. Cualquier otro hombre habría estado ridículo. Bueno, dijo ella después de un rato, me marcho a la cama. ¿Tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De mí. Ella quiso negarlo, pero no pudo. ¿Y si te dijera que yo también tengo miedo, Beth? Eso ya lo dijiste, pero, sinceramente, no me pareces el tipo de hombre que tenga miedo de nada. Él sonrió, pero ella notó el dolor. Eso fue así hace tiempo. ¿De qué tienes miedo?, le preguntó ella. Del brillo de tus ojos. Ella se atragantó. Y de la vida, añadió. Es por el fuego, adivinó ella. Él asintió. ¿Todavía quieres que te lo cuente? Ella se volvió hacia él y supo que podía haber luchado contra la atracción de su fuerza y su belleza. Haber luchado contra el hecho de estar en una preciosa cabaña con un hombre sexy. Pero lo que le estaba ofreciendo era otra cosa, su corazón y su alma. Las cosas más vulnerables.
y ella no podía luchar contra eso. No podía decirle que no. Así que se rindió. ¿Quieres que abramos el sofá cama? Le pregunto. Así podría quitarme este disfraz. Aquello sonaba a problemas, pero también parecía parte de la rendición. Obviamente, no tenía intenciones de seducirla, ya que le pidió que lo dejara solo un minuto. Ella se marchó a su habitación y revisó su rendición. Era un alivio después de pasarse el día luchando contra lo que iba sintiendo. Se había dado cuenta, a lo largo del día, de que se estaba produciendo un cambio, como si la magia flotara en el aire junto a los copos de nieve. De alguna manera, Riley Keenan había bajado la guardia. Su risa, profunda y real, la había salpicado todo el día. Desgraciadamente, eso lo hacía todo más complicado. Sin el ceño fruncido, estaba realmente guapo. Cuando se volvía hacia ella, después de darle con una bola de nieve y le sonreía, tenía la capacidad de robarle el aliento. Era sencillamente irresistible. Jamie había estado exultante con tanta atención masculina. ¡Ya!, gritó él desde la otra habitación. Ella volvió al salón. Él estaba perfectamente acomodado, tapado hasta la barbilla con la manta y descansando en el respaldo del sofá. No sé cómo se las arreglaban los romanos, dijo él, pero ni aquel comentario gracioso le ayudó a olvidarse de que estaban los dos solos y que no podía negar la atracción que sentía por él. Era algo más que el interés desapegado de alguien que debe apreciar la belleza. Había algo más, algo bajo la risa, entre él y ella, una sutil corriente y cierta tensión íntima. Y ahora, para complicar las cosas aún más, le estaba ofreciendo su bien más preciado, la confianza. Era una oferta inesperada, como si, de repente, un caballo salvaje y majestuoso se volviera, agachara la cabeza y se acercara. Ella se sentó al lado de él, encima de la manta. Notó su barba crecida y, de improviso, tuvo la necesidad de sentir esa aspereza en la mejilla. Una voz interior traicionera le dijo que le gustaba más con la sábana que tapado con las mantas. Sin embargo, había algo en la manera en que la manta le daba forma a los músculos que hacía que la boca se le secara. Fue una noche buena, comenzó Riley, y ella sintió la profundidad de su voz y se olvidó de todo lo demás. Se concentró en su boca, mientras notaba que él hacía un esfuerzo para hablar. Hace 5 años. No, 6. Mi vida no podía haber sido mejor. Acababa de comprarle la finca a mi madre, que quería mudarse a la ciudad. Yo llevaba el rancho desde que mi padre falleció. Estaba acostumbrado a domar caballos, criar ganado, e iba a casarme con la chica con la que llevaba saliendo desde el colegio. ¿Era bonita?, preguntó ella de repente, e inmediatamente se arrepintió de hacerle una pregunta tan estúpida. Él abrió los ojos y la miró, y lo hizo de verdad, como si estuviera viendo cosas que ella no veía al mirarse en el espejo. Era muy hermosa. Siempre le decían que debía hacerse actriz o modelo. Ella sintió una punzada, pero, en realidad, no debía sorprenderla. Él era un hombre muy atractivo. ¿Por qué iba a elegir a alguien simple cuando podía elegir a quien quisiera? Ella ya se había dado cuenta de cómo lo miraban las mujeres, pero también lo había visto a él mirarlas sin mostrar el más mínimo interés. Alicia y yo éramos unos niños bastante locos, continuó, siempre buscando acción, carreras, rodeos, fiestas. Después decidimos asentarnos, no para tener niños ni nada así, solo para jugar a ser mayores, construir una casa, llevar el rancho, criar ganado. Íbamos a casarnos en primavera. Beth recordó la casa tan bonita que había visto de camino a la cabaña.
La había construido para otra mujer, pensó, sintiendo una punzada de celos, lo cual era bastante absurdo porque aún no la conocía a ella, y, aunque la hubiera conocido, nunca hubiera construido algo así para ella. Sin embargo, no le había parecido una casa para una mujer a la que le gustara estar de fiesta en fiesta. Más bien, parecía una casa para llenarla de niños. Debería de tener un estanque en el jardín de atrás y un jardín y un pony. Alicia y yo habíamos estado en una fiesta en Calgary y volvíamos a casa. Estábamos a escasos kilómetros cuando vi una caravana en un prado. Algo me llamó la atención, como una luz brillante en el salón. Al principio no le presté mucha atención, pero me dejó pensativo. Varios kilómetros después, decidí darme la vuelta. A Alicia la molestó mi decisión. Aún tenía que envolver varios regalos de Navidad y quería volver a casa. Así era Alicia. «Oh, Dios, estaban viviendo juntos», pensó. Vivía a 20 minutos de mi casa. No estaban viviendo juntos. Aquello era una locura. Por supuesto que él tenía una historia, y era increíble que ella reaccionara de aquella manera. ¿Qué le estaba sucediendo? Cuando estaba llegando, no me podía creer lo que veían mis ojos. La caravana estaba en llamas. Le dije a Alicia que llamara a los bomberos y aceleré al máximo. Debí de poner la camioneta a 200 por hora. Me acerqué todo lo que pude y salté del vehículo. Al acercarme a la ventana, vi el árbol de Navidad ardiendo y parte del salón en llamas. Beth se dio cuenta de que, de repente, había dejado de pensar en ella y estaba concentrada en él. En su voz había dolor. Se notaba que odiaba hablar de aquello. Después me di cuenta de que había juguetes por todas partes e imaginé que debía de haber niños dentro. Mi mente iba a la velocidad de un rayo, y mientras pensaba en que debía de haber niños, ya estaba dándole una patada a la puerta. Alicia estaba gritándome, suplicando que no entrara y que esperara a los bomberos, pero yo sabía que todavía tardarían mucho en llegar. Al abrir la puerta, me golpeó un calor y un humo increíbles. Aparte del brillo del salón, todo estaba a oscuras y lleno de humo. Me costaba respirar y el calor era insoportable. Me puse la camisa por la cara y entré en la primera habitación. Era un dormitorio. Había una mujer y tuve que despertarla. Rompí la ventana y la lancé al exterior. Estaba medio dormida y aterrada. Me gritaba que sacara a los niños. Estaban en la habitación contigua a la suya. Encontré la habitación. Tenía la puerta abierta por lo que estaba llena de humo. No se veía nada. Con las manos por delante iba tocando para ver qué encontraba. En una cama había 2 niños. Los agarré a cada uno con un brazo. Salí al exterior y los dejé en el suelo. Los niños corrieron hacia su madre. Yo estaba lleno de líquido rojo de romper los cristales de las ventanas y sentía los pulmones llenos de humo. No podía dejar de toser. Me sentía como si hasta aquel momento no hubiera apreciado la vida lo suficiente. Las llamas salían por el techo y la gente llegaba de los alrededores. Hizo una pausa antes de continuar. Y entonces escuché a alguien gritar el nombre de un niño. «Ben». Una y otra vez me giré y vi que se trataba de la mujer que había sacado por la ventana. Tenía a los 2 niños en sus brazos, pero, por la expresión de su cara desencajada, comprendí que todavía faltaba otro. Hizo otra pausa. Beth podía sentir el ligero temblor de su cuerpo grande por lo que se acercó a él y le tomó la mano. Estaba totalmente concentrada en lo que decía. Tenía la mano áspera y a pesar del temblor, se hacía con fuerza. Beth pensó que nunca nada le había gustado tanto como tener su mano entre las de ella. Volví a entrar. Alicia me agarró, intentó sujetarme. Estaba como loca y no paraba de gritar y llorar. Pero yo me solté y la aparté y volví a entrar. Aquello estaba mucho peor.
Sentí que me derretía. Llamé al niño por su nombre, Ben, pero el rugido del fuego era más fuerte que mi voz. Intenté localizar la habitación, pero todo estaba en llamas, lleno de humo. La voz se le rompió y se quedó en silencio. Tardó mucho en volver a hablar. Lo hizo después de tomar aliento. No llegué muy lejos, dijo en voz baja. Parte del techo se derrumbó encima de mí. Cuando me desperté, estaba en el hospital, en la zona de quemados. Sus labios se torcieron en una sonrisa de dolor que no tenía nada de divertida. Todos me consideraban un héroe. Ella no quería preguntar, ya sabía la respuesta. Sin embargo, necesitaba que se lo dijera. Necesitaba que él purgara todo su dolor. ¿Y el otro niño? Susurró. Silencio. Después, Riley tomó aliento. Tenía 2 años. Lo encontraron acurrucado debajo de la cama, escondido. Nadie sabía por qué estaba allí. No. Riley se armó de valor. No lo consiguió. ¡Oh, Riley! ¡Oh, Riley! Las lágrimas le corrían por la cara y no intentó ocultarlas. ¡Qué héroe!, ¿verdad? Ella estaba muy quieta. Sabía que no importaba lo que dijera. No iba a poder quitarle aquel dolor. No serviría recordarle que había salvado a 3 personas. Él ya lo sabía, y eso no lo había ayudado. Cuéntame el resto, le dijo con dulzura. Él la miró sorprendido. La mayoría de la gente habría dicho que ese era el final de la historia. Cuéntame el resto, volvió a decir, sabiendo que ese no era el final, que aquella no era la única razón de la tristeza en sus ojos, de la manera en la que se mantenía apartado. La razón de que hubiera salido a cortar leña en lugar de decorar el árbol de Navidad. Él suspiró. El resto. No podía soportar el tema del héroe. Simplemente no podía. Los periódicos querían hacerme entrevistas. Las televisiones mandaban cámaras a las puertas del rancho. Dejé de abrir la puerta y de contestar al teléfono. Aquello acabó, y entonces me concedieron una medalla al valor. El día que debía ir a recogerla, me fui lo más lejos que pude para que nadie me encontrara. Entonces descubrí que me gustaba estar solo en el campo. Ahora me gusta perderme durante días, solo con mi caballo y algunas vacas. Beth tenía la sensación de que lo entendía a la perfección, de que sabía exactamente por qué hacía aquello, por qué quería estar solo. Podía sentir que el corazón se le hinchaba en el cuerpo, como si amar a Riley fuera demasiado para él. Amar a Riley. ¿Cómo iba a amarlo si apenas lo conocía? Pero, en aquel momento, sintió que todo el universo había conspirado para llevarla hasta aquel hombre, y su amor por él era tan puro y tan sencillo. Por supuesto que lo conocía. Uno no podía escuchar una historia como aquella y sentir que no conocía a la persona que se la había contado. Recordaba que cuando le acarició las cicatrices la primera noche, pensó que eran parte de él. Ahora ya sabía lo que aquellas cicatrices significaban, a la perfección. Significaban que era un hombre fuerte y valiente. Creo que eres un héroe, dijo por fin, lo quieras o no. Ella sabía que era un héroe. Riley negó con la cabeza y miró al techo. Sabes, Beth, para ser un héroe tienes que tomar una decisión, y tengo que decirte una cosa que nunca le he dicho a nadie. Nunca tomé una decisión desde que vi la primera luz. Era como si estuviera actuando por instinto. No decidí entrar en la caravana, simplemente entré. Cuando la gente me dice que fui valiente, me entran ganas de reírme. No tenía ningún miedo. Estaba actuando por instinto. Alicia nunca entendió aquello. Creo que nunca me perdonó que no la escuchara aquella noche. A veces recuerdo su cara mientras me miraba las cicatrices, y puedo ver su enfado y resentimiento, su repulsa. Era como si sintiera que yo lo había planeado para arruinar nuestras vidas.
¿Arruinar sus vidas? Nuestra relación no funcionó. Después de aquello me vine abajo. No fue culpa suya. Yo había cambiado. Antes de aquello era un joven ambicioso al que le gustaba pasárselo bien. A ella también. Iba a hacer una fortuna con los caballos y el ganado, y ella iba a gastársela. Íbamos a viajar por el mundo con los caballos de raza. Pero después de aquella noche, nada me importó. Aquellos sueños me parecían idiotas. No podía soportar estar con gente. Las fiestas me ponían enfermo. Ya nada me gustaba. Ni conducir deprisa, ni ir a rodeos. Nada. Dejé de pensar que el dinero era importante. Y decidí que con las montañas tenía bastante. Ya no quería ver mundo. De repente, empecé a sentir que mi vida hasta aquel momento había sido superficial y ridícula. Alicia se quedó a mi lado durante un par de meses, pero solo estaba esperando a que las cosas volvieran a ser como antes, y yo ya sabía que eso no iba a suceder jamás. Un día me dijo que ya no era divertido y me devolvió el anillo. Era cierto, ya no me interesaba divertirme. ¿Divertido? ¿Cómo iba a ser divertido si no dejaba de pensar que yo había sobrevivido y aquel niño no? ¿Qué había hecho yo en la vida que me hacía merecedor de seguir viviendo? Con todas las veces que me la había jugado, y aquel niño con toda la vida por delante y no tuvo una oportunidad. Me pasaba el día entero dándole vueltas a la cabeza, preguntándome qué debía haber hecho. Debería haber parado la primera vez que noté algo extraño. Aquellos pocos minutos podían haber significado la diferencia. Nunca debería haber asumido que los llevaba a todos. Me pregunto si lo que le hizo al niño esconderse debajo de la cama fue el ruido que hice al romper la ventana para sacar a su madre. El salón se estaba quedando a oscuras. Beth miró sus facciones tristes. La madre me manda una postal todos los años, con una foto de los otros dos niños, Sara y Daniel. Nunca menciona a Ben. Nunca me culpó. Nadie lo hizo. Pero yo no puedo dejar de culparme. No creo que nunca consiga superarlo. Por ese motivo, dijo lentamente, es por lo que odio la Navidad. La oscuridad los rodeó. Ella no dijo nada durante mucho rato. Después habló. Me alegro de que no te casaras con ella. No creo que te dejara porque ya no se divertía después del fuego. Era porque ese fuego te estaba llevando a lugares a los que ella no podía ir. Te estaba enseñando las profundidades de tu alma. Ella nunca supo quién eras de verdad, Riley. Nunca te hubiera impedido acercarte a aquel fuego si lo hubieras sabido. ¿En serio crees eso? Lo sé. No pienso mucho en ella. Cuando lo hago, me siento como si hubiera estado con una extraña. Miró a Beth con una sonrisa. Después, la sonrisa se desvaneció. ¿Cómo una mujer tan joven como tú sabe tantas cosas de las profundidades del alma? Le preguntó. La partida de mi hermana me despojó de las capas que tenía, y ahora estoy descubriendo, muy despacito, quién soy. ¿Y? Ella se rió. Unos días son mejores que otros. Siempre pensé que no era muy buena. Poco después, descubrí que para Jamie sí lo era. También descubrí que ya no era una niña, que era una mujer. Aunque todavía hay días que no sé qué significa eso, ni quién soy, ni si soy fuerte o soy débil. A propósito, Jamie me contó que tu novio te dejó por él. ¿Jamie sabe que fue por él?, preguntó horrorizada. Sí, no es nada personal, pero ese tipo es una basura. Ella se rió. Cuando mi hermana falleció, me di cuenta de que la vida estaba intentando enseñarme algo. De la forma más dura, dijo él con amargura. A veces es como funciona, Riley, de la forma más dura. Lo siento, es que me cuesta ver qué estaba intentando enseñarme a mí. Quizá la vida estaba intentando enseñarte quién eras. Él resopló.
¿Un vaquero gruñón y solitario? No, un hombre de increíble fuerza, un hombre con un alma magnífica que no quería permitir que la vida que llevaba lo devorara, un hombre de gran sensibilidad y gran fortaleza, y esa es una combinación rara. Beth, en realidad no sabes tanto de mí. Ella sonrió en la oscuridad. Sí, lo sé, le respondió. Sé un montón de cosas de ti. Sé que has caminado por lo desconocido y que estás intentando encontrar tu camino. Él permaneció en silencio. ¿Lo has encontrado?, susurró ella. No, susurró él. Ella se inclinó hacia adelante y le acarició la cara con los labios. Yo tampoco, le dijo. Creo que podríamos encontrarlo juntos. Deslizó los labios sobre los de él, con timidez, y cuando él respondió, la timidez se evaporó y el atrevimiento ocupó su lugar. De repente sintió que, después de todo, sí sabía quién era ella. Los labios de ella tocaron los de él, frescos como el agua de un manantial. Y cuando él aceptó la dulzura de aquel beso, su serenidad y su perdón, descubrió algo muy importante. Llevaba 6 años huyendo, y aquella dulzura de mujer que estaba a su lado lo había convencido para que se parara y se enfrentara a sus fantasmas. Lo sorprendió descubrir que los fantasmas se habían encogido, y él también. Se vio a sí mismo bajo una nueva luz. No vio al hombre grande y fuerte capaz de cambiar los sucesos de la noche. Solo se vio como un hombre corriente que se había encontrado ante unas circunstancias extraordinarias y que había hecho lo que había podido, todo lo que había podido. No se había reservado nada. Incluso había estado dispuesto a sacrificar su propia vida. Durante los 6 años siguientes, había elegido una existencia solitaria y se había descubierto a sí mismo. Un hombre sencillo, sin grandiosidades. Un hombre que trabajaba mucho y que se conformaba con poco. Había intentado encontrarse a sí mismo en los buenos momentos, con una mujer hermosa, en las cosas materiales, y al final había tenido la oportunidad de descubrir la vacuidad de todo eso. De alguna manera, durante esos 6 años, se había convertido en algo sorprendente, un buen hombre. Un hombre que no podía permitir que una mujer y un niño se quedaran solos atrapados en la nieve. Aquel fuego había sacado al descubierto una nueva cara, la cara de un hombre dispuesto a dar. Y una vez que había salido a la superficie, ya no pensaba volver a las sombras. Ahora entendió por qué lo había dejado Alicia. Había cambiado en lo más profundo de su ser y se había convertido en una persona diferente. Y ahora había encontrado a una persona igual que él, una mujer que había salido fuerte de una desgracia, una buena mujer. Le pasó la mano por la suavidad de su brazo, de su hombro. Le levantó el pelo para sentir la ternura de la piel de su nuca. Después separó la boca de la de ella y comenzó a besarle el cuello y los lóbulos. A continuación, deslizó los labios hacia el hombro. Ella suspiró. Fue ese suspiro de felicidad el que le hizo recobrar el sentido. El hombre de hacía 6 años habría tomado lo que ella hubiera querido ofrecerle sin hacerse ninguna pregunta sobre el mañana, pero el hombre que era ahora había cambiado, y sabía que tenía que vivir con una nueva realidad, la de un hombre bueno y decente. Él había ido a la cabaña a protegerlos. Llevaba muchos años huyendo de la etiqueta de héroe, pero eso era lo que quería ser en aquel momento. Sobre todo, quería ser el héroe de Beth Cabell. Así que, aunque le dolía en el alma, volvió a poner la camisa de ella en su sitio. Después, le dio un suave beso en la frente. «No pares», suplicó ella. Y él no quería parar. Dios sabía que no quería. Quería besarla hasta que se quedaran sin aliento. Quería quitarle la ropa, lentamente, descubrir todas sus formas deliciosas y saborearla. Pero sabía que Beth no era una mujer que se tomara el amor a la ligera, aunque en aquel momento se estuviera dejando llevar por la pasión. «Tenemos que parar»,
dijo él. ¿Por qué? Porque no eres ese tipo de chica. Sí lo soy. Él se rió y la abrazó para que ella no se sintiera rechazada. Quería que supiera que no paraba por dureza, al contrario, era un acto de amor. De un amor puro que nunca había conocido, de poner las necesidades de ella por encima de las suyas. Y ella no necesitaba pasar una noche con un vaquero que el destino le había puesto en la puerta. Pasó mucho tiempo y sintió que ella se relajaba, tanto que se quedó dormida. Él también estaba cansado. Se estaba quedando dormido cuando se le ocurrió que había utilizado la palabra amor para definir lo que sentía por ella. Aquello era imposible, por supuesto. Apenas la conocía. Y sin embargo, tenía la extraña sensación de que la conocía de siempre. Entonces, sintió algo en el cuerpo no muy propio de un héroe. Sintió terror. La deslizó con suavidad sobre la cama y se quedó mirando al techo. ¿Debería marcharse? Probablemente. Podría sacar la camioneta de la cuneta para volver a casa. Pero, ¿qué había cambiado? Todavía no estaba en una posición de dejarlos solos. Todavía estaba nevando. ¿O acaso eso había sido solo una excusa? ¿Habría visto su propia curación en los ojos de ella desde el primer momento? Riley Keenan estaba acostumbrado a estar solo. Estaba acostumbrado a ser una persona irritable, a vivir la vida según sus propios términos. A lo que no estaba acostumbrado era a tener un sentimiento que no sabía cómo manejar. Él siempre había sido una persona decidida, una persona de acción. ¿Irse o quedarse? Se quedó dormido dándole vueltas al asunto. Esta noche es Nochebuena. Lo despertó una voz entusiasmada. Riley abrió un ojo y se encontró cara a cara con el oso. Una manita alrededor de su cuello lo estaba haciendo bailar, así que se había quedado. Después de todo, había tomado una decisión sin tomar ninguna. Jamie miró por encima del brazo del sofá. ¿Es esa tía, mami? Sí, respondió él fingiendo sorpresa. ¿Han dormido juntos? No, como suele interpretarse esa pregunta, pensó. Algo así. Jamie asintió sabiamente. ¿Tuviste miedo anoche? Estaba aterrado, pensó. ¿Por qué lo preguntas? Tía mami siempre se acuesta conmigo cuando tengo miedo. Riley se dio cuenta de que estaba cara a cara con una inocencia increíble. Jamie no tenía ni idea de las connotaciones de que un hombre y una mujer durmieran juntos. Ese niño no había tenido a ningún hombre en su vida, y el novio de su tía no se había quedado a pasar la noche. ¿Por qué se sentía tan bien por eso? ¿Posesión? Vamos a prepararle a tía mami el desayuno, le dijo Jamie, y después se le acercó al oído. Hoy me podrías llevar en el trineo, solos tú y yo, y mi oso si quiere. Hizo una pausa y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Tengo un secreto que contarte. Un héroe podía escuchar los secretos de un niño pequeño. Tía mami, después de desayunar, Riley, el señor oso y yo nos vamos a montar en trineo, solo los hombres. Ella levantó la cabeza, sorprendida. Aquella mañana estaba radiante. Riley no estaba seguro de que alguna vez hubiera visto a una mujer con un aspecto tan fantástico. No, no era el tipo de belleza de Alicia. No había ningún maquillaje, nada artificial. La noche anterior se había salvado de cometer el peor error de su vida. No van a montar en trineo sin mí, dijo ella ofendida. Solo los hombres, insistió Jamie. No, ¿qué es eso de solo los hombres? Tu madre y yo no te criamos para que fueras un machista en miniatura. Jamie frunció el ceño. ¿Qué es un machista? Riley intentó no reírse de la mirada que el niño le estaba dedicando a su tía. Pues verás, es un hombre que cree que las mujeres no deberían hacer ciertas cosas. Por ejemplo,
podría pensar que una mujer no debería conducir un camión. Riley, de repente, vio muy claro por qué los niños debían tener un padre y una madre. Porque, por muy buena que fuera Beth como madre, tenía la tendencia de explicarlo todo, de aprovechar cualquier oportunidad para enseñar. A veces un niño necesitaba un jefe. «Tu tía viene con nosotros», dijo Riley, «y no se hable más». «Oh, bueno, puedo contártelo más tarde». «¿Contarle qué?», preguntó Beth, desconfiada. Al ver la cara de preocupación del niño, Riley dijo: «Nada, cosas de hombres». Ella se llevó las manos a la cabeza, y Jamie se subió en su regazo y le dio un beso. «No es que no te queramos, tita». Ella sonrió. «De acuerdo, eso era lo que necesitaba saber». Había una gran pendiente cerca de la cabaña. Riley la recordaba de cuando era pequeño e iba allí con su padre. Solían ir a cortar leña, pero el trineo siempre iba en la parte de atrás de la camioneta. En unos segundos estaba recordando aquellos días felices libres de preocupaciones. Arrastró el trineo hasta la mitad de la pendiente, con Beth y Jamie detrás de él. Todos estaban sin respiración por el ejercicio. La nieve seguía cayendo. Él les dijo cómo montarse. Jamie primero, Beth detrás y por último él. Con los brazos rodeó a Beth por la cintura y le clavó la barbilla en el hombro. Ella bajó toda la pendiente gritando, Jamie riéndose. Después de 2 veces, Jamie estaba agotado y Riley lo subió al trineo y tiró de él. «Vamos a tirarnos desde arriba», sugirió Beth. Él le lanzó una mirada. Vaya si era intrépida. Parecía que, después de todo, había hecho bien en quedarse en la cabaña con ellos. «Detrás de ese exterior de chica recatada, veo que tienes un lado oculto». «¿Recatada?», preguntó ella ofendida. «¿Así es como me ves?» «Cuando seas mayor te explicaré lo que sienten los hombres por las mujeres recatadas». «Pero si ya soy mayor», se quejó ella. Él se rió. Tuvo que subir corriendo para evitar que ella lo golpeara. Después se lanzaron por la pendiente, a una velocidad de vértigo. El trineo los lanzó a los 3 sobre un montón de nieve al final de la cuesta, y ellos cayeron unos encima de otros sin parar de reírse. «Pensé que estaba en buena forma», dijo él después de la 10ª vez, «pero esto me está acabando». Por supuesto, no era cierto. Había pasado mucho, mucho tiempo desde que se había sentido tan feliz. No lo estaba acabando. De hecho, le estaba diciendo sí a la vida. Ella miró el reloj. «Es la hora de comer. Me imagino que ya que estoy atrapada con un par de hombres, tendré que ir a preparar la comida». «Yo la puedo hacer si quieres», dijo él. «No, adelante. Disfruten de su momento para hombres». Se sentó sobre la nieve y bajó deslizándose sobre los pantalones sin parar de gritar. Riley se sentó y la observó mientras bajaba. Se quedó mirando a las montañas, a la nieve y respiró hondo. Ese era el tipo de vida que un niño debía tener. Quizá podían volver en verano. Quizá él podía enviarles un par de billetes de avión. Jamie se acercó a él y se sentó a su lado, con el oso de peluche en el regazo. «Quiero contarte un secreto», le dijo. «Muy bien. Si te digo lo que le he pedido a Santa Claus por Navidad, ¿me lo traerá?» Riley se sintió que era un hombre demasiado duro para que alguien le hiciera una pregunta tan delicada. «No lo sé», le respondió con honestidad. «No soy un experto en el tema». «Pero alguna vez fuiste niño, ¿verdad?» «Sí, hace mucho tiempo. Casi lo he olvidado». «No seas tonto. No se pueden olvidar cosas así. ¿Siempre te trajo Santa Claus lo que le pedías?» Otra pregunta difícil. «No», dijo por fin. «¿Ah, no?», dijo el niño sintiendo pánico. «No, pero siempre me trajo lo que necesitaba». Jamie se quedó pensativo un instante. «¿Cuál es la diferencia?»
Bueno, quizá yo pedía algo malo, pero lo que necesitaba eran unos guantes. El niño no pareció muy satisfecho. Lo que yo quiero y lo que necesito son la misma cosa. Ah, entonces, en realidad no pedí algo para mí, pedí algo para ti, Abed. ¿Le pediste a Santa algo para tu tía en lugar de para ti? El niño asintió con vigor. Ya te he contado que siempre está preocupada. ¿Y cómo crees que Santa puede ayudarla? Ese es el secreto. Jamie hizo una pausa y después dijo con gran reverencia. Le he pedido un papá. Riley no se atrevió a hablar. De hecho, se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Ah, sí, ¿eh?», dijo por fin, a media voz. «Sí». Riley intentó medir bien sus palabras. «¿Sabes, Jamie? Creo que Santa Claus trae juguetes y guantes y bicis y cosas así. No creo que en su gran saco rojo lleve personas. Yo nunca lo he oído». «¿Ah, no?» «No, nunca». «Bueno», dijo el niño con necedad. «Creo que lleva a la gente primero. Eso ya lo sé». «¿Cómo lo sabes?» «Lo descubrí en el aeropuerto». «Fantástico». Aquel era el problema más grande en el que se había metido jamás. Jamie pensaba que él era el papá que Santa Claus le había enviado para Navidad. De alguna manera, aquello era culpa de ella. Debería haberle advertido. Él buscó en su memoria. Ella había intentado decirle algo. Le había dicho que el niño estaba buscando un héroe, pero eso estaba a años luz de un papá. Y eso era lo que pensaba decirle, tan pronto como se calmara lo suficiente para no insertar una docena de dagas en la frase. Beth los oyó abrir la puerta, así que aquello era lo que se sentía el estar enamorada. El corazón latía más deprisa con solo escuchar unas pisadas. Igual que había pensado que él había sido muy afortunado al no casarse con Alicia, se dio cuenta de que ella también lo había sido al separarse de Sam. Nunca lo había querido. En algún momento había decidido que el amor era parte de los cuentos de hadas, y había estado dispuesta a quedarse con lo que él tenía que ofrecerle. Ahora, que por primera vez conocía el amor, no supo qué hacer cuando Riley entró en la habitación. ¿Debería dejar que se le notara en la cara lo que sentía? ¿O resultaría muy patética? ¿Qué haría Penny? Penny se abalanzaría sobre él y se lo comería a besos. Ella no podía llegar a tanto, pero sí buscar algo intermedio entre lo que haría la antigua Beth y lo que haría la lanzada de Penny. Se secó las manos en el delantal y fue a recibirlos. La sonrisa se le heló en la cara. El latido de su corazón se paralizó. ¿Qué pasaba? Toda la calidez se había evaporado de la cara de Riley, toda la ternura, toda la risa. Aquel no era el hombre que la había abrazado la noche anterior, el que le había preparado el desayuno, el hombre que la había sujetado en el trineo, el que la había hecho reír y había hecho que el sol brillara. Aquel era el hombre que habían conocido en el aeropuerto. Estaba enfadado, se le notaba en los ojos, en la rigidez de la mandíbula. «Jamie», le dijo al niño, «ve a ponerte algo seco». Ella se acercó a él. «¿Qué pasa?», le preguntó en voz baja mientras le tocaba un brazo. Él se deshizo de su mano y ella dio un paso hacia atrás, horrorizada. «Me dijiste que estaba buscando un héroe, alguien a quien imitar. Nunca mencionaste que estuviera buscando un padre», dijo en voz baja, con los dientes apretados. Ella se sintió desfallecer. No sabía qué contestar. «Si me lo hubieras dicho, esto nunca habría sucedido», añadió él. «¿Qué ha sucedido?» «¿Cree que Santa Claus me envió a mí para que fuera su papá? ¿Sabías que iba a creer eso?» «Intenté decírtelo». «Sí, pero no me dijiste la verdad. Pensé que yo podía encargarme de todo». «Tú siempre crees que te puedes encargar de todo, ¿verdad?» Ella estaba empezando a sentir que su temperamento salía a relucir. «De hecho, sí,
porque esa es mi vida. Yo me encargo de todo, y se me da muy bien. ¿Así? Entonces, ¿por qué te preocupas tanto cuando llega el correo? ¿O qué pasa con la escalera rota? Ella se quedó de piedra. Jamie le había dicho que no se las arreglaba, pero ella se las arreglaba muy bien. Lo hago lo mejor que puedo, dijo con valentía. Sintió que iba a estropearlo todo echándose a llorar. Penny nunca habría llorado en una situación así, nunca. Quizá lo podía haber evitado si me hubieras avisado. ¿Cómo? ¿Impidiendo que cayera la nieve? Me podía haber marchado. ¿A pie? Si lo hubiera tenido que hacer, lo habría hecho. Ella lo miró con detenimiento. No era muy buen mentiroso, y de repente supo la verdad. Podrías haberte marchado en cuanto hubieras querido, ¿verdad? No estás atrapado aquí. Él miró para otro lado. ¿Estás atrapado aquí?, insistió ella. No exactamente. La camioneta se salió de la carretera, pero podría haberlo arreglado, si me lo hubiera propuesto. ¿Por qué no te lo propusiste? Él dudó un instante. Estaba seguro de que no te las podrías arreglar aquí sola. Así que era eso. No podía confiar en ella. Había visto su verdadera personalidad, débil, una fracasada, una mujer que no podía arreglar unas escaleras y que se preocupaba por las facturas, una mujer a la que ni siquiera se le podía dejar sola en vacaciones. Así que, me mentiste. Omití algunos detalles. Bueno, eso es exactamente lo que yo hice. Omití algunos detalles. No era asunto tuyo lo que ponía en su carta. Sin embargo, la noche anterior sí le había gustado. Al final iba a ser igual que Sam. Quería robarle unos cuantos besos, pero no quería responsabilidades. Aunque, en su favor, tenía que admitir que él era el que había parado la noche anterior. Ya puedes marcharte, le dijo cruzada de brazos. Eso será lo más razonable, asintió él. ¿Marcharte?, preguntó Jamie desde la puerta del dormitorio, mirando del uno al otro. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No vas a marcharte, ¿verdad, Riley? Creo que será lo mejor. Pero yo voy a ser tu niño pequeño. Me dijiste que sería genial. No tendrías que quitar pañales. Riley le lanzó a ella una mirada oscura y se agachó. Ven aquí, tigre. Jamie corrió hacia él y le lanzó los brazos al cuello. Ella se dio cuenta de que Riley lo abrazaba con fuerza. Yo no soy el hombre que tú crees, Jamie. Santa no me envió a mí. ¿Estás seguro? Beth tuvo que mirar hacia otro lado porque Riley parecía estar luchando contra una emoción tremenda. Después de un rato, dijo con voz melosa. Estoy seguro. ¿Sabes de qué más estoy seguro? De que siempre seré tu amigo. Aunque Riley no sea el papá que pediste, al menos ha nevado, le recordó Beth con amabilidad. Él soltó a Riley y la miró a ella. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. Ella no dijo nada, horrorizada por aquel desliz, horrorizada porque conocía su secreto más íntimo y él no quería. «¿Leíste mi carta a Santa Claus?», la acusó el niño. «Jamie». El niño le dedicó una mirada de enfado y dolor y salió corriendo hacia su habitación. «Beth». Riley dio un paso hacia ella. «Lo siento». Ella se alejó de él. «Lo siento de verdad». Lo último que quería de él era su compasión. «No es culpa tuya. Por favor, márchate». Silencio. Sintió su presencia durante largo rato. Después desapareció. Ella respiró hondo. No podía llorar. No en aquel momento. Lo había hecho muy bien. No le había suplicado que la amara. Había sido fuerte. Había sido la mujer de la que su hermana habría estado orgullosa. Pero aquel no era el momento de pensar en su hermana. Ella era una mujer débil y un fracaso, pero quería estar con alguien. No quería estar sola. Pero aquel tampoco era el momento de pensar en aquello.
Se acercó a la habitación de Jamie y llamó a la puerta. ¡Vete! Ella giró el picaporte, pero sintió que el niño empujaba la puerta. «Estoy envolviendo regalos», gritó. ¿Cómo iba a estar envolviendo regalos? Ella había hecho las maletas y sabía lo que tenían. Ella se había comprado un regalo de su parte, un jersey, y había planeado envolverlo juntos esa noche. Pero ahora, pensándolo mejor, odiaba el jersey. Era liso y aburrido. De repente pensó que representaba todo lo que no quería hacer. Se acercó a la ventana. Podía ver a Riley caminando en la distancia, dándole patadas a la nieve. Su ropa estaba mojada cuando se marchó. Podía enfermar y fallecer. Penny probablemente habría dicho: «Eso espero, que enferme y fallezca». Beth intentó decirlo, pero las palabras se le atragantaron. Oyó a Jamie con el papel de regalo. Se marchó a la cocina y apagó el fuego. Aparentemente, nadie iba a tomar la sopa. Así que, aquellas eran las navidades que le iba a dar a su sobrino. El niño iba a encerrarse en su habitación. Ella iba a tomar la sopa sola y, cuando acabara, iba a ponerse a llorar. Pensándolo mejor, podía pasar de la sopa. Se arrojó sobre la cama. Iría directamente a la parte de las lágrimas. Pero la verdad era que estaba muy cansada, demasiado cansada para llorar. Cerraría sus ojos durante unos segundos, solo hasta que Jamie saliera de la habitación. Después, le contaría cuentos y lo acunaría para intentar que las cosas volvieran a ser como antes de cometer el error de ir a Canadá. Cerró los ojos y se quedó dormida. Cuando se despertó, se había quedado fría. Se sentó en la cama, pensando: «He dejado que el fuego se apague». Riley solo llevaba fuera unos minutos, y ella ya lo estaba haciendo mal. Tenía que demostrarle que era una mujer competente. Tenía que demostrárselo a sí misma. Pero cuando se levantó, se dio cuenta de que el frío provenía del exterior. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. Durante unos segundos no entendió qué pasaba, y después vio la puerta de la habitación de Jamie abierta de par en par. Corrió hacia el cuarto. Había papel de regalo por todas partes, pero no había ni rastro del niño, ni del oso de peluche. Corrió hacia la puerta. Una larga fila de huellas pequeñas seguía a las más grandes por el camino. Al mirar aquellas pisadas pequeñas y desvalidas en la nieve, Beth sintió pánico. Miró al horizonte, pero no había ni rastro del niño. ¿Cuánto tiempo haría que se había marchado? ¿Media hora? ¿Más? Lo llamó a gritos, pero la inmensidad del manto blanco hacía que su voz sonara insignificante. Solo un silencio gélido le respondió. Sintió que el terror comenzaba a atenazarla, pero se obligó a calmarse. El pánico no ayudaría a Jamie. Necesitaba estar calmada y fuerte, sobre todo en aquel momento, para pensar con absoluta claridad. Necesitaba salir a buscarlo, pero tenía que ir con cuidado. Sabía que Penny habría salido corriendo detrás de él, sin pensárselo, con cualquier calzado, poniéndose la primera chaqueta que encontrara, y sabía que Penny habría estado equivocada. De manera deliberada, pero con rapidez, agarró ropa seca y botas. Se metió un puñado de caramelos en el bolsillo y tomó el maletín de primeros auxilios que había detrás de la puerta. Intentó imaginarse qué ropa llevaría Jamie. El mono de nieve había desaparecido y también sus botas, pero las dos cosas debían de estar empapadas. Salió la tormenta. La capa de nieve había aumentado desde que estuvieron montando a trineo. De hecho, ya se había tragado algunas de las huellas de Jamie. ¿Les habría pasado lo mismo a las huellas que él estaba siguiendo? De nuevo, volvió a controlar el pánico y se obligó a estudiar la situación con calma. El camino se distinguía con claridad entre los árboles y no había ningún motivo para que el niño lo dejara. Eso suponiendo que fuera detrás de Riley. ¿Qué pasaba si solamente estaba huyendo? Furioso con ella por su traición, con el corazón roto porque sus planes sobre su papá se habían desbaratado.
Otra vez volvió a sentir pánico, pero, de nuevo, volvió a controlarlo. Sabía que no le serviría de nada. Necesitaba pensar con claridad y necesitaba toda su fuerza. Decidió creer en el amor y en el coraje, en los suyos. Así tomó aliento y salió. Mientras caminaba, tenía la sensación creciente de que por fin sabía quién era ella y por lo que estaba dispuesta a luchar. La camioneta, cuando por fin llegó a donde estaba cubierta por la nieve. Le había costado un gran esfuerzo llegar hasta allí. Debía haber agarrado unas raquetas para la nieve antes de salir, pero en su precipitación por marcharse, no había pensado en nada. Al final, había acabado hundiéndose los pies en la nieve, con todo el esfuerzo que eso suponía. Estaba agotado, aunque aquello no era algo tan malo. A lo largo de los años, había aprendido que el agotamiento físico era un buen remedio para las mentes que no dejaban de darle vuelta a las cosas. Riley apartó un poco de nieve, abrió una caja de la parte de atrás de la camioneta y sacó una pala. Lo alegraba tener que hacer una tarea. Así, podría desconectar la mente para no pensar en el dolor que había dejado tras de sí. Debería haber seguido el impulso del primer día y haberse alejado de la cabaña, en lugar de haber inventado todas aquellas excusas. Debería haber dejado a los Cavell en paz. Desde un principio, había sabido que podría arruinarle las Navidades. ¿Qué estarían haciendo en aquel preciso instante? ¿Habría Beth logrado que Jamie saliera de la habitación? Los niños pequeños eran fuertes, ¿verdad? Probablemente ya se le habría pasado todo y Beth y él estarían sentados en el sofá, leyendo un cuento o entretenidos con los últimos preparativos para la cena. Probablemente estarían... Dejó de pensar de manera abrupta y todos sus sentidos se pusieron alerta. ¿Qué había sido ese ruido? ¿El viento en las ramas? ¿El crujido del hielo? Se quedó un rato más escuchando, pero no oyó nada. Volvió a su trabajo con la pala, pero los pelos de la nuca se le erizaron. Aquel sentimiento era extrañamente familiar, exactamente como aquella vez, cuando había intentado dejar atrás aquella luz en unas Navidades hacía 6 años. Otra vez era Nochebuena. Se quedó parado, y aunque no oyó nada, tiró la pala. De 3 grandes zancadas volvió al centro del camino, y se quedó allí de pie, con todos los sentidos alerta. Nada. Comenzó a correr carretera abajo, hundiendo los pies con desesperación en la nieve. Después de unos minutos, sentía que las piernas le dolían y que le costaba respirar, pero siguió corriendo, buscando con la mirada, escuchando tan atentamente que le dolían los oídos. La carretera giró de forma brusca, y él voló por la curva, y vio lo que parecía un montón de harapos en medio de la carretera. Corrió hacia el niño con sus últimas fuerzas, y se dejó caer de rodillas junto al bulto del pequeño acurrucado. «Jamie», susurró. «Todo está bien, estoy aquí». El bulto estaba temblando, tiritando de manera incontrolada. Le pasó las manos por debajo de los brazos y lo levantó con suavidad, apretándolo contra sí. Le miró la cara llena de lágrimas y se sintió aliviado. Los temblores no eran a causa de una hipotermia, sino porque estaba llorando, gracias a Dios. Perdí al señor oso», sollozó. «Estaba siguiendo tus pisadas y la nieve cubría mucho. A veces no podía ver tus huellas y me caía todo el tiempo. La última vez que me levanté, me di cuenta de que no tenía a mi osito, y no sé dónde lo perdí. Ahora no sé dónde está». Riley lo abrazó con más fuerza. Las lágrimas cálidas del niño le recorrieron por el cuello. «Lo encontraremos, te lo prometo». Sintió que el niño empezaba a relajarse y le pasó la manga por la carita. «Tenía tanto miedo», sollozó el pequeño. Nunca había tenido tanto miedo. Hundió la cabeza en el hombro de Riley y lloró. De repente a Riley se le ocurrió una idea terrible. ¿Por qué lo había seguido? ¿Le habría sucedido algo a Beth y había salido a buscarlo? «¿Dónde está tu tía?» «Está dormida en el sofá», dijo Jamie. «Salí sin que me oyera».
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba si se había despertado? Seguro que ya se había despertado. Debía de tener mucho miedo. Quería darte un regalo de Navidad, le dijo Jamie en voz baja. Riley se puso de pie, con el niño apretado contra él, y comenzó a correr hacia la cabaña. Corrió rápido, pensando en el dolor de ella, pensando en que no podía permitir que ella sufriera. No deberías haberlo hecho, le dijo con firmeza. ¿Me has oído? No deberías haber salido sin decírselo a tu tía. Te podías haber metido en un buen problema. Lo sé, dijo el niño. Como vuelvas a hacer algo así, te doy un azote. Riley solo quería abrazar al niño y quererlo, pero, a veces, el amor significaba actuar con firmeza y sentar unos límites. Eso era lo que tenía que hacer. Era lo que un padre haría. Si se hubiera salido de la carretera, ¿cómo lo habrían encontrado? Solo pensar en ello hacía que el corazón le doliera. Tenía que darte mi regalo de Navidad, le dijo el niño. Tenía que hacerlo. Nada, dijo con la respiración entrecortada. Merece tanto la pena como para arriesgar la vida, ¿me entiendes? Como vuelvas a hacerle a Beth o a mí algo así, te doy un azote. Añadió muy consciente de que con aquellas palabras se estaba involucrando en el futuro del niño. Jamie lloró en su hombro. Si he sido malo, Santa Claus no va a venir. Seguro que sabe perdonar. Lleva mucho tiempo en el negocio. No habría gente a la que llevarle regalos si solo los recibieran las personas perfectas. Entonces Riley vio algo en el camino delante de él, un bulto sobre la nieve. Cuando lo tuvo delante se paró. Jamie miró hacia abajo. «Es él», dijo. Era un paquete mal envuelto en papel de regalo. Cuando lo levantó, el ojo de cristal del peluche lo miró a través del papel ajado y empapado. Riley se agachó a recoger el paquete y lo puso en los brazos del niño. Jamie le susurró al oso que sentía mucho haberlo perdido. Lo apretó con fuerza y se metió el pulgar en la boca. Riley nunca lo había visto chuparse el dedo. Eso le recordó lo pequeño que era, a pesar de su sorprendente capacidad para mantener una conversación. Se obligó a caminar más deprisa, pero sabía que no iba a poder aguantar a ese ritmo durante mucho más tiempo. Sin embargo, pensar en lo que ella debía de estar sufriendo lo hacía seguir corriendo. Entonces, vio la chaqueta de ella entre los árboles, donde el camino giraba de manera abrupta. «¡Beth!», gritó. «¡Beth!». Ella se paró y miró entre los árboles. Después gritó. «Riley, ¿está Jamie contigo? ¿Lo tienes?» «Está bien, lo tengo». Ella salió del camino y corrió entre los árboles hacia ellos, saltando, cayéndose y resbalando. Era estúpido, con lo cansado que estaba, salirse del camino y correr cuesta arriba hacia ella, pero eso fue exactamente lo que hizo. Ella fue a parar delante de él. Estaba cubierta de nieve y le costaba respirar. Lo vio en sus ojos, inmediatamente y sin preguntar, algo de lo que no se sentía merecedor. Por si acaso no se había dado cuenta, ella se puso de puntillas y lo besó en la boca, apasionadamente, sin guardarse nada, para que no cupiera ninguna duda sobre lo que sentía. Lo que quedaba de su muralla cayó. Cuando le entregó a Jamie, ella escondió la cara en su cabecita morena y lo cubrió de besos. «¿En qué estabas pensando?», le preguntó al niño cuando consiguió dejar de besarlo. Lo dejó en el suelo y lo miró con los brazos en jarras. Tenía que darle su regalo de Navidad. Riley pensó que la lección que había tratado de enseñarle no había servido de nada. Quizá no debía haberle hablado del perdón de Santa Claus tan pronto. «Pero si no tienes nada que darle a Riley». Se paró en seco al ver el paquete que llevaba en los brazos. Después comenzó a llorar. Riley la rodeó con sus brazos. «Está bien», le susurró intentando calmarla. «Está bien». Jamie se impacientó y se coló entre los dos, pero en lugar de separarlos, el trío se convirtió en un triángulo perfecto.
Apretujado entre ellos, sintiéndose muy feliz, Jamie le ofreció el paquete a Riley. «Toma, ya puedes abrirlo. El papel estaba mejor antes de que se mojara». Riley ya sabía cuál era el contenido del paquete. No quería tomarlo, pero, como Jamie seguía ofreciéndoselo, parecía que no tenía elección. Tomó el paquete y mientras pasaba de las manos del niño a las de él, sintió algo extraño y maravilloso. Era como si algo de Jamie fuera en ese paquete, aquella parte del niño que creía en la magia, en los milagros y en la Navidad. Lentamente, deshizo el envoltorio y la cara del osito apareció ante ellos. Durante unos segundos no se atrevió a hablar. Finalmente logró decir atragantado: «No puedo quedarme con el señor oso, Jamie. No tengo nada más que darte». «Claro que sí», pensó. «Ya me lo has dado, confianza, fe, esperanza y amor». «Para ti», le dijo el niño con suavidad. «Tú lo necesitas mucho más que yo. En serio. A veces estás muy triste, Riley, y mi osito es lo mejor. Escucha todo lo que le quieras contar». Jamie, el niño al que había abandonado en la cabaña hacía menos de una hora, ya se había olvidado de la traición y estaba dispuesto a darle todo lo que tenía en el mundo. De repente, Riley sintió vergüenza. Había intentado que Beth creyera que ella era la culpable de que él se fuera, de que los abandonara el día de Nochebuena, y él sabía que esa no era la verdad. La verdad era que había sentido miedo del amor que había visto brillar en los ojos de Beth y de no ser merecedor del cariño del niño. Entonces supo la verdad. La única manera de continuar con su vida era perdonándose por el fracaso de hacía 6 años. Pero el perdón no era una palabra, era un sentimiento, y en aquel momento lo sintió, en lo más profundo de su ser. Lo que había sucedido hacía 6 años ya había terminado. Ahora comenzaba la primera página de un nuevo libro. Él también tenía un regalo que dar. Lo había sabido todo el tiempo, quizá desde el primer momento que la vio en el aeropuerto, y lo había sabido la noche anterior. Quizá ese era el motivo por el que había huido. Nunca antes había regalado lo que ahora le estaban pidiendo, su corazón. Él sabía que estaba lastimado y amoratado, y que no sería ningún buen trofeo para la persona que lo recibiera. Había descubierto la noche anterior que ella lo recibiría tal y como era, con todas sus virtudes y todos sus defectos. Había conocido el amor. Se guardó el oso dentro de la chaqueta y se subió al niño a los hombros. Después, rodeó a Beth por la cintura y la besó en la boca. Un beso largo y apretado. Sintió la ternura de su respuesta. Y la respuesta a la pregunta que le iba a hacer. «¿Qué opinas? ¿No crees que ya hemos vagado lo suficiente? ¿Es hora de volver a casa?» Ella lo estaba mirando, y en sus ojos había un brillo de bienvenida, de calor, de ternura. «Sí», respondió. «Ya es hora de que volvamos a casa». Brillaba en la oscuridad delante de él, una luz dorada que atravesaba la nieve. Riley caminó hacia su casa. Ese año no había habido tormenta, pero hacía más frío que el anterior, mucho más. Las estrellas brillaban en el cielo. Habían pensado ir a la cabaña, pero, al final, habían decidido quedarse en casa para celebrar la Navidad. Su madre se iba haciendo un poco mayor, aunque ella nunca iba a admitirlo. Además, no sabía cómo iba a llevar el pony hasta allí, sin que Jamie se diera cuenta. Beth y él habían leído la carta juntos. Jamie y ella se habían mudado de Arizona a principios de año y, por insistencia de ella, se habían buscado su propia casa. Riley la había cortejado con todo el fervor de un adolescente. Le había llevado flores, la había invitado a cenar y se había enamorado perdidamente de ella. Había pensado que al casarse se tranquilizaría un poco, pero, a decir verdad, estaba aún más enamorado. Estar cerca de ella lo hacía sentirse embriagado,
mareado por el néctar de la vida. Querido Santa Claus, comenzó a leer al lado de ella. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal todo por el Polo Norte? ¿Están bien los renos y los elfos? Este año ha sido muy bueno. Me gustaría que me trajera un pony o un cachorro. Los McCaffrey tienen unos cachorritos negros de labrador, por si no sabe dónde encontrarlo. Ella se apretó contra él. ¿Estás llorando? Quiere cosas normales, Riley. Suspiró aliviada. Pues claro que estoy llorando. La verdad era que últimamente lloraba por todo. Lloró cuando vio a la madre de Riley haciendo patucos. Lloró cuando fueron a comprar la cuna. Lloró la noche que Riley le dijo que si era un niño lo llamarían Ben. Soy muy feliz, le dijo cuando él se preocupó por las lágrimas. Soy muy, muy feliz. Él pensaba que aquella era una manera muy peculiar de demostrarlo, pero estaba empezando a descubrir que las mujeres eran más profundas y más misteriosas de lo que se había imaginado. Postdata, siguió leyendo Riley. Gracias por traerme un papá el año pasado. Mi papá es el mejor del mundo. Es justo lo que mi tía y yo necesitábamos. Ahora fue él el que se sintió con un nudo en la garganta. Cada día había aprendido algo nuevo desde que formaba parte de ese triángulo de amor. Pero lo más importante que había aprendido era que un héroe no era el que se lanzara a edificios ardiendo. En esas situaciones, él no tenía elección. Ser un héroe significaba tener el valor para decir que sí a la increíble aventura del amor. Ser un héroe significaba levantarse temprano para atarle a Jamie los patines e irse con él a jugar al hockey. Significaba ponerle a Beth en el cuello un trapo húmedo porque no le habían sentado muy bien las ostras que había tenido que ir a buscar a más de 50 kilómetros. El pony negro, con su lazo rojo al cuello, relinchó detrás de él mientras caminaban por la nieve hacia su casa. Ya, dijo Riley. Lo sé, ser un verdadero héroe significa ser mayor y creer en Santa Claus. Bueno, si no era en Santa Claus exactamente, sí en el espíritu de la Navidad. Un espíritu de generosidad, un espíritu que hacía a un hombre más grande de lo que él pensaba que podía ser. Era el único espíritu que podía cambiar el mundo, el espíritu del amor. Un espíritu que comenzaba con un niño en un establo en una fría noche estrellada, no muy diferente de aquella. Recuerda que si quieres apoyar a este canal, lo puedes hacer fácilmente, suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video.